¿Sabías que la mayoría de las provocaciones solo funcionan porque tú les das poder? Piénsalo, la próxima vez que alguien intente sacarte de quicio, podrías sonreír por dentro y no darles el gusto. Hoy te voy a revelar una enseñanza budista tan simple y poderosa que, si la aplicas, nadie podrá controlarte con sus palabras. Si te interesa descubrir cómo mantener la calma incluso en medio del caos, quédate hasta el final, y si al terminar te sientes un poco más zen, déjame un like y suscríbete. Es la forma más fácil de acumular buen karma digital. Vivimos en un mundo donde las críticas vuelan como flechas. Basta con abrir el teléfono para que aparezca un comentario que nos molesta, un titular que nos indigna o alguien que parece disfrutar de empujarnos emocionalmente al límite. En el trabajo, en casa o incluso en redes sociales, las provocaciones están en todas partes. Y lo curioso es que la mayoría de las veces no son grandes ataques. Son frases pequeñas, miradas, gestos o incluso un simple silencio que nos enciende por dentro. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien dice algo insignificante y de repente tu mente se llena de pensamientos como, ¿por qué me habla así? O, ¿quién se cree que es? No es el comentario en sí lo que duele, sino lo que despierta en ti. Y esa reacción automática, ese impulso de responder, es lo que te roba la paz. La mayoría de nosotros creemos que para dejar de sufrir debemos cambiar a los demás, que no nos critiquen, que nos respeten, que nos hablen bien. Pero si lo piensas, eso es imposible. Nunca vas a poder controlar lo que el otro dice, piensa o hace. Si tu tranquilidad depende de que todo el mundo se comporte como tú quieres, vas a vivir en guerra con la realidad. El verdadero problema no es la provocación, sino nuestra respuesta inmediata. Esa emoción que aparece sin pedir permiso, el enojo que sube, la tensión en el pecho, la necesidad de defenderte o contraatacar. Es como si alguien apretara un botón invisible dentro de ti, y de repente ya no eres tú quien elige cómo actuar, sino esa emoción que te domina. Y es aquí donde muchas personas quedan atrapadas, creen que su paz depende de evitar el conflicto. Pero el budismo nos enseña algo muy diferente, que la paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre adentro. No se trata de que el mundo deje de provocarte, sino de que tú aprendas a no reaccionar de manera automática. Imagina por un momento lo que sería vivir sin ese botón. Que alguien pueda criticarte y tú lo escuches sin sentirte atacado. Que alguien pierda los nervios y tú mantengas el control de los tuyos. Que alguien te insulte y no consigas enojarte porque entiendes de dónde viene su rabia. Esa libertad existe, pero solo cuando dejas de cederle el poder a las palabras y actitudes de los demás. Por eso este tema es tan importante, porque cada vez que reaccionas sin pensar, te estás regalando al otro. Les entregas tu energía, tu paz y hasta tu felicidad. Pero cuando aprendes a ver la provocación como lo que realmente es, solo un conjunto de sonidos, una emoción ajena que no te pertenece, empiezas a recuperar el control de tu vida. Y no estamos hablando de volverte indiferente o frío. Se trata de recuperar la capacidad de elegir tu respuesta, de actuar desde la calma y no desde el impulso. Se trata de dejar de ser marioneta de los demás y convertirte en dueño de tu mente. Y créeme, no hay mayor sensación de poder que esa. En el budismo, se nos recuerda algo fundamental, nada de lo que sentimos es permanente. La emoción que parece tan intensa en este momento, ya sea ira, tristeza o frustración, en realidad es como una nube en el cielo, aparece, se mueve y tarde o temprano se disipa. Cuando entiendes esto, dejas de pelearte con la emoción y simplemente la observas. Es como ver pasar un tren sin subirte a él. Ahora, aquí viene la parte más liberadora, no tomar nada como algo personal. Esta enseñanza está basada en la idea del no yo o anatta, que dice que lo que creemos que es nuestro yo en realidad es solo una colección de pensamientos, emociones y experiencias momentáneas. Así que cuando alguien te critica, no está atacando a un yo sólido y fijo, porque ese yo no existe de la manera en que creemos. Lo que están haciendo es expresar su propio estado mental, su dolor, su enojo, sus creencias. Piénsalo de esta forma, si alguien te insulta, en realidad lo que te entregan es un paquete lleno de su propia rabia. Pero, ¿qué pasa si tú no lo recibes? Aquí es donde entra la metáfora budista, si alguien te ofrece un regalo de insultos y no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? Sigue siendo de la otra persona. Su enojo no se convierte en tuyo hasta que tú decides tomarlo y cargarlo. La mente, dicen los maestros, es como un espejo. Refleja lo que aparece delante de ella, pero no se queda con la imagen. Si frente al espejo pasa una persona sonriente,
el espejo sonríe. Si pasa alguien enojado, el espejo refleja enojo. Pero el espejo no se mancha ni se altera por lo que ha reflejado. Así deberíamos aprender a usar nuestra mente, dejar que las palabras, críticas o provocaciones se reflejen sin quedarnos pegados a ellas. El sufrimiento surge cuando nos identificamos con lo que los demás dicen. Si alguien dice, eres un inútil y tú te lo crees, es como si firmaras un contrato emocional que te ata a esa ofensa. Pero si lo escuchas y piensas, esto es solo un sonido, solo una proyección de su mente, no me define, entonces no hay sufrimiento. Esto no significa ignorar todo lo que los demás digan. Significa filtrar con sabiduría. Algunas críticas pueden contener algo de verdad y ayudarnos a crecer, pero incluso en esos casos podemos recibirlas sin enojo. La diferencia está en no tomarlas como un ataque personal. En la práctica, esta enseñanza nos invita a crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Alguien dice algo, tú respiras y te das unos segundos para observar qué está pasando en tu interior. Notas el calor en el pecho, la aceleración de los pensamientos, y en lugar de reaccionar automáticamente, eliges tu respuesta. Ese espacio es donde comienza la libertad. Cuando aplicas esto una y otra vez, descubres que la provocación pierde su fuerza. Dejas de ser un blanco fácil para los demás, porque ya no hay un botón tan sensible que puedan presionar. La gente puede seguir hablando, criticando o incluso gritando, pero tú permaneces sereno, como un lago que no pierde su calma por el viento en la superficie. Este es el corazón de la enseñanza. La paz no se encuentra en controlar el mundo, sino en entrenar la mente. Al recordar que las emociones son impermanentes, que no existe un yo que pueda ser realmente atacado, y que nuestra mente puede ser como un espejo, nos liberamos de la trampa de la provocación. Y ese es un poder que nadie puede quitarnos. Ahora que ya entiendes la enseñanza, vamos a llevarla a la vida real. Porque de nada sirve saberlo si en el primer comentario desagradable que escuchas vuelves a reaccionar igual que siempre. La práctica comienza en los pequeños momentos. El primer paso es respirar antes de reaccionar. Puede sonar demasiado simple, pero la respiración es la llave que abre la puerta entre el impulso y la conciencia. Cuando alguien te provoca, tu cuerpo reacciona antes que tu mente, se acelera el pulso, se tensa la mandíbula, sientes calor en el pecho. Si en ese instante respiras profundamente, aunque sea una sola vez, creas un pequeño espacio. Ese espacio te permite observar lo que está pasando antes de actuar. Después, obsérvate por dentro. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Tal vez notes enojo, tristeza, orgullo herido. No los juzgues ni intentes cambiarlos. Solo míralos como si fueras un científico observando un experimento. Al poner atención a la emoción, dejas de estar completamente atrapado en ella. El siguiente paso es recordarte que no es tuyo. Repite mentalmente, esto no es mío, es su emoción, no la mía. Alguien te grita porque está cargando con su propio estrés, su propio enojo, sus propios miedos. Cuando lo ves de esta manera, te das cuenta de que la emoción pertenece a la otra persona, no a ti. Es como si alguien te arrojara una piedra, puedes atraparla y cargar con su peso, o puedes dejar que caiga al suelo sin hacerla tuya. Si puedes, sonríe con compasión. Esto no es una sonrisa sarcástica, sino una pequeña señal interna de que entiendes que el otro está sufriendo. A veces la sonrisa puede ser solo interna, una especie de gesto invisible que te recuerda que no tienes que entrar en el mismo juego emocional. Esta compasión no justifica su comportamiento, pero te libera de engancharte en la pelea. Finalmente, elige tu respuesta conscientemente. Tal vez decidas responder con calma, tal vez decidas no responder en absoluto. Lo importante es que no lo haces desde el impulso. Si eliges hablar, hazlo con palabras que no escalen el conflicto. Si eliges guardar silencio, que no sea por represión, sino porque entendiste que no vale la pena gastar tu energía en eso. Un consejo práctico es empezar por situaciones pequeñas. No esperes a estar en medio de una gran discusión para aplicar esto por primera vez. Practica cuando alguien se te cruza en el tráfico, cuando lees un comentario desagradable en redes sociales o cuando alguien hace una broma que no te gusta. Esos son los mejores entrenamientos para fortalecer esta habilidad. Con el tiempo, notarás algo sorprendente, las emociones seguirán apareciendo, pero ya no te arrastrarán como antes. Es como si construyeras un músculo interior que te permite mantenerte en equilibrio aunque el mundo a tu alrededor pierda el suyo.
Y cada vez que logras no reaccionar automáticamente, no solo conservas tu paz, sino que también envías un mensaje silencioso a los demás: no tienen poder sobre tu mente. Esta práctica no se trata de ser perfecto ni de nunca enojarse. Se trata de entrenar la mente para que, cuando el enojo aparezca, no seas su esclavo. Se trata de convertir cada provocación en una oportunidad para cultivar paciencia, claridad y compasión. Y esa es la verdadera victoria. Cuando dejas de tomar lo que otros dicen como algo personal, nadie puede provocarte. Y ahí es donde encuentras una libertad que no depende de lo que pase afuera, sino de la fuerza que has cultivado dentro. La verdadera paz no llega cuando el mundo se calma, sino cuando tú aprendes a mantenerte sereno en medio del ruido. Ese es el poder que el budismo nos recuerda: la libertad está en tu mente, no en los demás. Si esta enseñanza te ayudó a ver las cosas de otra manera, compártela para que más personas puedan soltar el peso de las provocaciones y vivir en calma. Déjame un comentario contándome si has practicado esto y cómo te fue, y si quieres seguir aprendiendo a entrenar la mente, suscríbete al canal. Es gratis, es rápido, quién sabe, tal vez sea tu primer acto de buen karma digital hoy.